Buen día, mis queridos hermanos. Les saluda el diácono Alex aquí en Católico Hoy con la meditación para hoy martes 2 de noviembre. Y hoy nuestra iglesia celebra la conmemoración de todos los fieles difuntos. Así que le vemos hoy una oración por aquellos que nos han precedido, aquellos familiares, amigos y todos los difuntos en general. Entonces, la frase para hoy martes: la muerte no es el final, es solo el comienzo de una vida plena con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ahora abramos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu y dispongámonos a escuchar ese mensaje tan importante que Jesús nos quiere dar hoy a cada uno de nosotros. Lectura tomada del libro de la sabiduría. Las almas de los justos están en las manos de Dios y no los alcanzará ningún tormento. Los insensatos pensaban que los justos habían muerto, que su salida de este mundo era una desgracia y su salida de entre nosotros una completa destrucción. Pero los justos están en paz. La gente pensaba que sus sufrimientos eran un castigo, pero ellos esperaban confiadamente la inmortalidad. Después de breves sufrimientos, recibirán una abundante recompensa, pues Dios los puso a prueba y los halló dignos de sí. Los probó como oro en el crisol y los aceptó como un holocausto agradable. En el día del juicio brillarán los justos como chispas que se propagan en un cañaveral. Juzgarán a las naciones y dominarán a los pueblos, y el Señor reinará eternamente sobre ellos. Los que confían en el Señor comprenderán la verdad, y los que son fieles a su amor permanecerán a su lado, porque Dios ama a sus elegidos y cuida de ellos. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura tomada de la carta a los Romanos. Hermanos, la esperanza no defrauda porque Dios ha infundido su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que Él mismo nos ha dado. En efecto, cuando todavía no teníamos fuerzas para salir del pecado, Cristo murió por los pecadores en el tiempo señalado. Difícilmente habrá alguien que quiera morir por un justo, aunque puede haber alguno que esté dispuesto a morir por una persona sumamente buena. Y la prueba de que Dios nos ama está en que Cristo murió por nosotros, cuando aún éramos pecadores. Con mayor razón, ahora que ya hemos sido justificados por su sangre, seremos salvados por Él del castigo final. Porque, si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él por la muerte de su Hijo, con mucha más razón, estando ya reconciliados, recibiremos la salvación participando de la vida de su Hijo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera,
porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, el llamado a la santidad es universal. Lo escuchamos en las lecturas de ayer y Dios está obrando en todas nuestras vidas para que estemos con Él para siempre. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está su victoria? Conocemos nuestro pecado y nuestro quebrantamiento, pero confiamos en que Cristo nos pastoreará y salvará. Creemos en la misericordia de Dios y esperamos ser resucitados por Él en el último día. Nuestras lecturas de hoy transmiten esta buena noticia para nosotros, que somos pecadores esperanzados. El libro de la sabiduría nos asegura que cuando la vida parece haber sido dura y la muerte nos parece más que una destrucción total, las cosas no son lo que parecen. Hay esperanza en Jesús. La muerte siempre nos causa tristeza y es algo completamente normal porque somos humanos y nos duele perder a alguien que amamos. Incluso la muerte nos puede causar tristeza aunque la persona no sea llegada a nosotros. Por ejemplo, la muerte en un accidente trágico, un niño que muere, etc. Porque en cierto sentido la muerte nos causa miedo. Jesús vivió también ese sentimiento, hermano. No te preocupes. Él lo vivió en la muerte de su amigo Lázaro. Sintió dolor por la viuda que perdió a su hijo. Y él mismo, en su agonía en el huerto de Getsemaní, sintió tristeza y miedo de muerte. Así se lo manifestó a los apóstoles. Es decir, los sentimientos de miedo, tristeza, dolor, soledad o cualquier otro sentimiento que pueda producir en nosotros la muerte son completamente normales. Ahora bien, lo que nos da consuelo a nosotros los cristianos es la resurrección de Jesús, porque a través de su muerte y resurrección tenemos la esperanza, todos los que creemos en Él, que algún día nos encontraremos con Jesús en el cielo. Y si escuchamos las hermosas palabras del Salmo 23 que escuchamos hoy, aunque camine en el valle oscuro, no temo mal alguno, porque tú estás a mi lado con tu vara y con tu cayado que me infunde ánimo. Las pruebas y las dificultades nos refinan de maneras dolorosas y sin embargo nuestra fidelidad en todo momento nos hace más hermosos y dignos de llevar la imagen de Dios. Dice el Salmo: me guía por senderos rectos por amor de su nombre, porque no importa cómo parezca que estamos siendo castigados en la vida, nuestra esperanza puede ser la inmortalidad, que nuestras almas están en sus manos. Solo la bondad me sigue en todos los días de mi vida, dice el Salmo, y habitaré en la casa del Señor en los años venideros, dice ese Salmo tan hermoso. Esta también es la esperanza que escribe Pablo, esperanza que no defrauda por el amor de Dios derramado en nuestros corazones, probado por la muerte de su Hijo por todos nosotros, cuando aún éramos pecadores. Por el amor del Padre fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, nos dice Pablo en la segunda lectura. Y como Jesús proclama en el Evangelio de hoy, es la voluntad del Padre que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Nosotros creemos en ese Jesús. Nosotros creemos en que Dios es nuestro Rey, que Jesús es nuestro Salvador. Así que vamos con un paso adelantado para encontrarnos con Él en el cielo. Hoy nos encontramos en la conmemoración de todos los fieles difuntos. Nuestro llamado hoy es a orar por aquellos que se nos han adelantado, especialmente por aquellos que están en el purgatorio, aquellos que todavía no han entrado al cielo, pero que están en esa espera en el purgatorio. Nuestras oraciones, nuestros sacrificios los ayudan a entrar, a encontrarse en esa vida de paz plena con Jesús. Dice el Evangelio de hoy que el Señor no rechazará a quien venga a Él.
Él mismo lo dice, pero nada inmundo entrará en su presencia de Dios en el cielo. Y así, con nuestra intercesión, ayudamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo mediante la unión de la oración, el sufrimiento y la penitencia. Gracias a la misericordia de Dios, tenemos un reino preparado para nosotros. En y con su misericordia seremos dignos algún día de su esplendor. Entonces, mis hermanos, después de escuchar estas lecturas de hoy, en las que conmemoramos a todos los fieles difuntos y en las que podemos ver que la muerte no es el final, sino el comienzo de una vida plena con Jesús, deberíamos pensar y meditar y preguntarnos: ¿incluyen mis oraciones diarias las almas de los fieles difuntos que están en el purgatorio? Creo y reconozco que como miembro del cuerpo de Cristo es mi obligación hacerlo. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias, Padre eterno, por este día que nos regalas hoy. Gracias, Señor, por una oportunidad más de encontrarnos contigo. Te queremos pedir en este día en especial por las almas de todos los fieles difuntos, especialmente por aquellas que están en el purgatorio, para que, Señor, algún día puedan morar contigo en el reino eterno. Te pedimos también por nosotros, para que nuestra vida aquí en la tierra sea digna de ti, para que podamos cada día luchar por amarte, por estar a la par contigo, Señor, por caminar contigo, por perdonar, por amar, por entregarnos por amor a los demás, y así de esa manera algún día, Señor, a través de tu misericordia y de tu perdón, entrar contigo y morar contigo para siempre en ese cielo eterno que tú nos has regalado. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermano, que tengas un martes bien bendecido. Recuerda que siempre oro por ti y por los tuyos. No te olvides tú de orar por mí y por mi familia, y que Dios siempre te bendiga en gracia abundantemente. Y no olvides, la muerte no es el final, es solo el comienzo de una vida plena con Jesús.